Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bendiciones. Gracias por la sintonía. Te invito a suscribirte y compartir el contenido. En esta ocasión te quiero explicar lo que es el artículo expositivo. El artículo expositivo es un texto expositivo, el cual busca expresar una idea, un concepto o un hecho. Idea, concepto y hecho. Esto lo hace de forma objetiva con la intención de comunicar. El autor del artículo expositivo no refleja sus sentimientos, tampoco da su opinión, sino que aporta datos e información veraz, o sea, datos verídicos y contrastada. Esa información es contrastada, o sea, que se puede comprobar. Ahora bien, los tipos de artículo expositivo o texto expositivo. Tenemos dos tipos. El primero es divulgativo. Los artículos expositivos o textos expositivos divulgativos, esto van dirigido a todo público. Es aquel que establece un tema o argumento que proporciona un discurso oral, ya que éste contiene argumentos sociales u de otros temas, es decir, puedes escoger un tema o varios para salir a pronunciar un discurso o exposición. Los especializados, como su nombre lo dice, tienen un grado mayor de complejidad. Los especializados no informan, sino que pretenden hacer comprender aspectos como los científicos, por lo cual exigen un receptor más especializado, con mayor grado de conocimiento del tema. Presentan, por lo tanto, una mayor complejidad sintáctica y lexical, así como tecnicismos. Pertenecen a lo que son los textos científicos, las revistas especializadas, artículos de investigación científica, tesis de grado, entre otros. ¿Cuál es la estructura del artículo expositivo? El artículo expositivo tiene la siguiente estructura. Primero tenemos lo que es la introducción. En esta damos a conocer acerca de cómo será tratado el tema. En esta parte hacemos lo siguiente. Lo hacemos de una manera que la información que esté en la introducción despierte el interés del receptor, o sea, de la persona que lo va a leer. Esta parte es primordial a la hora de hacer su artículo expositivo. El desarrollo. El desarrollo es la parte más importante de este texto. Es la columna vertebral. Consiste en la exposición clara de los hechos, las ideas y los conceptos. Y estos se hacen de manera ordenada. Además de el desarrollo, tenemos la conclusión. La conclusión es la parte final. Puede aparecer un breve resumen de los puntos tratados en el desarrollo. Aquí colocamos nuestras consideraciones finales. Ahora bien, algunas características lingüísticas de los textos expositivos. Claridad, precisión y calidad. Nuestro artículo expositivo debe ser claro, preciso y con alta calidad en lo que estamos diciendo. Debemos de utilizar el presente y además en modo indicativo. Puntualmente también se hace el uso del imperfecto si se trata de la descripción de algunos procesos. Utilizamos conectores de ejemplificación, conectores explicativos, también distintos tipos de conectores. Recuerden que los conectores le dan sentido a lo que nosotros vamos a expresar.
utilizamos lo que son las comparaciones. Los textos positivos son conocidos como informativos en lo que tiene que ver el ámbito educativo y su función principal o primordial es transmitir información. Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta. La función comunicativa, referencial, busca informar sobre un tema. El vocabulario es específico, propio de la disciplina con la que se está manejando. Si estamos hablando de contabilidad, utilizamos vocabulario contable. En economía, vocabulario de economía. Educación, vocabularios que tengan que ver con el área. Las estrategias explicativas, aquí utilizamos definición, ejemplificación, reformulación, entre otras ideas. Utilizamos secuencias explicativas como descriptivas y comparativas. Y clases de textos. Tenemos manuales de estudios, entrada de diccionarios, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros. Ahora bien, vamos a ver otros puntos muy importantes del artículo expositivo. Dentro de estos puntos están los siguientes. Refiriéndonos a lo que es la estructura lógica del artículo expositivo, si utilizamos una estructura inductiva, al iniciar exponemos los datos o ideas principales y para llegar al final determinar el tema fundamental. Si es deductiva, primero formulamos el tema y luego lo desarrollamos con datos o ideas particulares. Cuando trabajamos con una estructura encuadrada, al inicio se presenta el tema que se desarrolla a lo largo del texto y por último una conclusión que refuerza o modifica lo que es la idea inicial. La paralela, en los textos con este tipo de estructura, las ideas se exponen sin que exista necesidad de coordinarlas entre sí. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos de hacer para comprender un texto expositivo? Primero hacer una lectura global, una lectura rápida del texto. Luego podemos hacer otra nueva lectura, leer cada párrafo y asignarle títulos. Repasar esos títulos, esas ideas principales. Detectar la organización interna de dicho artículo expositivo. Localizar aquellos componentes que tienen su organización. Podemos hacer un esquema también con dicho artículo expositivo. Construir un significado, hacer resúmenes, hacer preguntas sobre el texto. Debemos escudriñarlo muy bien, subrayar aquellos datos que consideramos que son más importantes. Y, por último, la parte más importante, detectar la idea principal y secundaria de cada párrafo y luego del texto de manera global. Recordar siempre la organización de la información. Podemos hacerla deductiva, inductiva, lógica lineal, cronológica o lineal también, problema con solución y también procedimental. ¿Cuáles recursos nosotros utilizamos en lo que es el artículo expositivo o texto explicativo? Para nosotros construir una buena explicación, hay distintos recursos que nos sirven de gran ayuda. El primer recurso es la definición. La definición presenta conocimiento nuevo, explica concepto o idea, indica el significado de un término. Las definiciones son importantes siempre. Las comparaciones. La comparación permite explicitar las diferencias y la semejanza entre los elementos. O sea, busca explicar de manera explícita las diferencias y semejanza de las cosas que exponemos. Los ejemplos. Los ejemplos aportan casos concretos, los cuales muestran el tema que se está tratando. La clasificación ordena los elementos por características comunes o por categorías también puede ser.
¿Por qué clasificarlo? Cuando nosotros clasificamos, tenemos las ideas, las cosas más claras. Y esto nos permite armar todo lo que vamos a desarrollar. La reformulación. ¿Por qué la reformulación? Por ejemplo, expone algo ya dicho, pero con palabras diferentes. Me explico. Estoy haciendo un texto, yo estoy elaborando ese texto. Luego que lo elaboro, le doy una lectura y lo modifico nueva vez porque así estoy profundizando más en ese texto, estoy profundizando más en lo que he escrito. No se agrega información, sino que se vuelve a la idea para aclararla. O sea, no es agregar tantas cosas, sino poner esa idea lo más clara posible. Aquí se suelen emplear expresiones como es decir, o sea, dicho de otro modo, en otras palabras, mejor dicho, o sea, aquí aclaramos la cosa lo mejor posible. Hasta aquí todo esto sobre nuestro artículo positivo. Ahora bien, ¿qué nos resta? Nos resta decirle que es hora de hacer su propio artículo expositivo y además de compartir el contenido y suscribirse. Bendiciones y hasta un próximo video.